porque tenemos que una cita con un señor que sí sabe de lo que va a hablar también en materia de lo que está viviendo en el país en esta reforma judicial. Te pregunto, Ignacio, antes de que ir a una pausa, te agradecemos de manera muy especial que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Y te pregunto, ¿sería exagerado dos elementos que se han mencionado en la prensa y que aquí hemos mencionado, por supuesto? Uno, un golpe de estado técnico, se ha mencionado ese concepto, y otro, se ha hablado de una crisis constitucional. Dime, ¿los dos términos son exagerados en circunstancia actual que está viviendo el país o se quedan cortos o son precisos? Yo creo que los efectos de lo que estamos viviendo son muy parecidos a lo que podría ser un golpe de estado técnico y también, si se dan otras circunstancias, a una crisis constitucional. Nada más te voy a comentar lo siguiente. El día de ayer, una persona que iba a invertir en México, no grandes cantidades, pero todas suman y todas son importantes, me preguntó que si era cierto que el país, después de esta reforma judicial, quedaría prácticamente en las manos de una sola persona, el presidente de la República, y le dije, quien te haya dicho eso es una gente sabia que conoce la realidad. Es cierto. Es cierto porque en este momento todo indica que el Poder Judicial como contención del Ejecutivo, como control constitucional, va a desaparecer. Y entonces, esta desaparición, entre comillas, desde luego, ¿no? Claro. No va a tener punch, no va a tener fuerza, no va a ser también controlado por el Ejecutivo y eso es lo que evitaría o no permitiría que el país se rija por los tres poderes. Entonces, eso en sí es un golpe de Estado y es lo que podríamos llamar un camino hacia una dictadura disfrazada de democracia. Ese sería. Segundo, Sí. la otra pregunta sobre crisis constitucional, yo creo que se daría, perdón, si la Corte interviene para invalidar por la acción de inconstitucionalidad o por los amparos, la reforma promovida por el presidente y el poder legislativo. Si lo invalida o encuentra elementos de invalidación y detiene esta cambio o transformación o demolición de la Corte como la conocemos, se crearía una crisis constitucional porque estoy seguro que el presidente diría, no lo acepto. Y Sí. entonces tomaría la Corte porque la tomaría. Entonces ya pasaríamos al momento seguramente de la utilización de la fuerza. Uy, Sería gravísimo, uy, gravísimo, uy, uy. interna y externamente. Oye, pero Espero que eso es gravísimo. Pero esperaría yo que ese escenario no se presente por el bien del país. Porque mira, la destrucción, la demolición de instituciones, la logras en segundos, pero la reconstrucción lleva años. Como ejemplo está el sismo del 85 o del 17. Bueno, a llegar a ese escenario de crisis constitucional en un país que no tiene dentro de su constitución prevista la manera de resolver las crisis, es terrible. Es terrible. Entonces, ojalá ese escenario no se presente. Oye, pero qué irresponsabilidad histórica. Estás a días de entregar el poder. Todavía no haces la mudanza de donde, por cierto, va a permanecer el presidente todavía unos días más. A mí me parece muy significativo. Si Freud estuviera vivo, podría. Prudencia y la contención le ha correspondido a la Suprema Corte de Justicia, que hemos visto que ha hecho su lucha. Los partidos políticos de oposición, bueno, ya conocemos lo que ya ocurrió, las traiciones que se dieron y por supuesto esto facilitó el trabajo para que el Congreso Constituyente, encabezado por Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, pues lograran la aprobación de la reforma y hoy en la mañana tengo entendido que ya más de 12 entidades ratificaron esta. Se necesitan 5 más. Querétaro es el único que lo ha Sí. rechazado. Con estas 5
se promulga la reforma constitucional y entra un proceso paulatino, eso sí, de modificaciones. Faltan todavía las leyes secundarias. Yo diría dos cosas. Primero, que en lo sucesivo el país puede quedar en manos de un solo hombre, sí. Segundo, que depende de las leyes secundarias y de la conducta política que siga la presidenta que entrará en funciones próximamente. Si en ella se autocontiene, bueno, el país irá por un rumbo adecuado. Si el día de mañana se modifica esta reforma y se le quitan algunos colmillos y dientes peligrosos, también. Pero mandar un mensaje a las personas, a los ciudadanos, es decir, decirles que su divorcio, su juicio alimentario, el juicio sucesorio, la denuncia por homicidio, desaparición forzada o algunos otros de los problemas que se presentan diariamente para las familias, esos no se modifican en este momento, no se alteran, es decir, sus juicios, sus procesos continuarán su trámite de manera normal porque la reforma no se refiere al poder judicial local, solamente al federal. Y claro, el federal es muy importante. En 2023 atendió más de 1.400.000 asuntos, pero la mayoría de ellos son juicios de amparo. En estos casos lo que me refiero es lo que llaman la justicia común, la justicia del fuero local. Esa no se ha modificado todavía, continuará en las mismas condiciones, de tal manera que al ciudadano en este momento no tiene ningún efecto positivo o negativo para él la reforma. Si se necesita amparar por una mala resolución de un juez local, tiene la posibilidad no solamente de la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de su entidad, sino tendría también el juicio de amparo. O sea, por ese lado, el efecto no es tan nocivo para los ciudadanos como lo están vislumbrando muchos medios. Oye, se me antoja como ciudadano un llamado de ex procuradores de generales de la República haciendo un llamado a la mesura, no sé, pues, el choque de locomotoras sería gravísimo en este país y estaríamos enviando un mensaje muy malo al mundo entero, ¿no? Definitivamente, yo creo que México en este momento también depende mucho de la reacción del exterior. Es decir, los más de 100 tratados internacionales en materia comercial que tienen cláusulas especiales de justicia, de medio ambiente, sociales, cláusulas sociales y otras, de alguna manera permiten la intervención por parte de los demás países para hacer este tipo de llamados precisamente. Ya de alguna manera el embajador Ken Salazar hizo su parte y pues también ellos están en este momento en una transición electoral, pero estoy seguro de que el gobierno de los Estados Unidos debe estar también profundamente preocupado como nuestro socio, y no es que nos esté afectando la soberanía. La soberanía es un concepto que ha cambiado radicalmente Ujú. a partir de la globalización y de alguna manera México cedió parte de su soberanía al celebrar todos estos acuerdos comerciales, al entrar a los tratados multilaterales como el de la OMC, Organización Mundial de Comercio, y permite, por supuesto, que estos organismos intervengan también en asuntos que otrora eran de carácter interno. El manejo de la soberanía como políticamente se usa por el gobierno y específicamente por el presidente es un concepto anterior a la década de los 90 del siglo XX. Hoy el concepto de soberanía se ha modificado y qué bueno que se ha modificado porque ha permitido también un mayor crecimiento económico, mayores empleos, mayor desarrollo en todos los ámbitos, en todos los sentidos, incluso el turismo y las universidades. Supongo que como muchos mexicanos, no eres muy optimista en cuanto a cómo puede transcurrir el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum. O sea, yo no entiendo, ¿se da cuenta qué terreno le están dejando para iniciar su gobierno? O sea, es el peor de los posibles, ¿eh? Nosotros, los mexicanos creo que somos, aparte, muchos inteligentes,
conozco muchísima gente brillante en este país, somos optimistas, constructores y trabajadores, la verdad, la mayoría. Y me recuerda mucho esto el fin de sexenio del presidente Echeverría, donde inclusive se corrían rumores de golpes de Sí. Estado. Había una inestabilidad monetaria. Hoy, afortunadamente, el golpe no va más allá del 17-18% sobre la moneda. Y de alguna manera también en aquella ocasión llegamos a la toma de posesión en medio de una profunda incertidumbre, inseguridad y sin saber exactamente qué era lo que iba a venir. Hubo un discurso del presidente López Portillo que me recuerdo sembró de inmediato confianza y tranquilidad en todos los sectores. Yo creo que no hemos visto todavía la verdadera personalidad de la presidenta Sheinbaum. Hasta ahora hemos visto nada más una continuación del pensamiento y de la actuación del presidente actual. Así que esto está por venir. El 1 de octubre puede arrojarnos sorpresas agradables si es que tiene una buena actitud frente al presente y el futuro y frente al papel que México deba desempeñar en muchos ámbitos, inclusive el ámbito exterior. Y de ella va a depender en gran medida que el ambiente negativo hoy o de incertidumbre, de malestar, se pueda empezar a transformar en un ambiente positivo. Creo que los mexicanos estamos esperando eso, deseamos eso profundamente por el bien del país, por el bien de nuestras familias, por el bien de la economía y por el bien de los problemas sociales que padecemos. Lamento mucho tener que hacerte esta pregunta, pero ¿cuál puede ser el papel del ejército? El ejército debe tener un papel atendiendo a la Constitución, no al presidente. Tenemos un ejemplo cercano cuando Trump pretendió tomar el Capitolio y utilizó o quiso utilizar las Fuerzas Armadas, las policías, y todos le dijeron, presidente, aunque usted es nuestro jefe, nosotros debemos servir a la Constitución. Nuestro ejército, si le ordenaran ya salir y tomar todos los juzgados federales y en una especie de requisa y la corte, yo creo que tendríamos una respuesta similar a la del ejército de Estados Unidos. Ojalá así sea. Bueno, porque el ejército finalmente lo vemos siempre es muy sólido en su unidad, ¿no? El ejército mexicano es muy disciplinado a quien es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero también hay, sabemos, hay, pues, digamos, distintos puntos de vista dentro del propio ejército mexicano, ¿no? Y se ha hecho notar mucho en esta administración de manera soterrada, pero sabemos que hay algunos generales que no necesariamente coinciden como se han llevado las cosas en este gobierno, ¿no? Eduardo, hay un punto central que se llama la obediencia legítima. Es decir, un soldado no está obligado a acatar una orden que va contra la disciplina y las leyes del ejército. Y el ejército está claro que es una parte de la dependencia de la administración pública de este país, que si bien es cierto que tiene un jefe, yo no estoy obligado a obedecer a mi jefe cuando me da una orden que no es legítima, o sea, que no está adecuada al marco jurídico. O sea, que el ejército en ese sentido tendría la posibilidad de negarse frente a una situación jurídica indefinida y sobre todo sin que haya una alteración del orden público, porque ahora tiene dos cachuchas, la de policía y la de ejército o fuerzas armadas. Ignacio, yo espero, a pesar de que aquí siempre serás bien recibido con un agradecimiento especial por tu presencia, yo espero que no tenga que acudir a ti nuevamente para que nos expliques qué es lo que sigue en un choque de locomotoras entre la Suprema Corte de Justicia y el presidente que ocupa aún la silla presidencial en este país. O sea, adelantándose a eso, ojalá eso no suceda como tú bien lo señalas, pero si algo viéramos que no nos gustara y que en el que requería el análisis, cura lo que vamos a tocarte la puerta nuevamente, porque sí hemos sido bien recibidos y te agradezco mucho que tengas la gentileza de ayudarnos a entender la realidad que estamos viviendo, doctor. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Y yo también, como tú, espero que las cosas se normalicen rápidamente en los próximos días y que no se presente ninguno de estos escenarios, que ese sí sería
catastrófico para el país. Buen día.